y el lenguaje. Su origen se remonta en el siglo XIX con el desarrollo de la lingüística comparada y la búsqueda de una gramática universal por parte de Feydemann, que argumentaba que el significado de las palabras no se encuentra en las palabras mismas, sino en su relación con otras palabras en el sistema lingüístico. Algunos ejemplos del estructuralismo son la lingüística, que se centraba en los sistemas lingüísticos, la antropología, que se centraba en las estructuras sociales y culturales de diferentes grupos humanos, la literatura en textos literarios, el arte en obras de arte y la psicología se centraba en las estructuras subyacentes de la mente humana. También voy a hablar sobre el funcionalismo. El funcionalismo, su objetivo en la psicología es entender cómo la mente humana funciona y cómo ésta se adapta para cumplir diferentes funciones en el contexto de la vida cotidiana y la sociedad en un conjunto. El funcionalismo en la psicología se enfoca en entender cómo las funciones mentales interactúan entre sí y cómo contribuyen al comportamiento humano. Por último, los primeros funcionalistas como William James se centraron en el estudio de la conciencia y la experiencia subjetiva y se enfatizaron en la importancia de entender la mente humana en términos de su funcionalidad y su utilidad. El funcionalismo se desarrolló como una respuesta crítica al estructuralismo, enfatizándose en la importancia de entender la mente humana en términos de su funcionalidad y adaptación del entorno. Estos fueron los dos temas entre los cuales quise hablar el día de hoy. Muchísimas gracias. Feliz noche. Buenas tardes, mi nombre es Oleida Rodríguez Patiño. Les hablaré de dos escuelas de la psicología, la escuela de Gestalt y la escuela del psicoanálisis. Tenemos que la escuela de Gestalt comenzó en 1912. Los autores precursores fueron Max Westermann, Wolfgang Kohlen y Kurt Kohlfahrt. Ellos manifiestan la insuficiencia del elementalismo en el estudio de la percepción. Igualmente, uno de sus conceptos claves para estudiar el pensamiento y el aprendizaje es el darse cuenta o tomar conciencia de. El objeto de estudio de ellos era la conciencia, utilizando temas básicos como la percepción, el pensamiento y el aprendizaje. El método a utilizar era la introspección, que consiste en mirarse a sí mismo, mirar su interior, sus pensamientos y sus sentimientos. Igualmente tenemos la escuela del psicoanálisis. Comenzó en 1985. Sus precursores fueron Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler. Ellos destacan la importancia de procesos psíquicos que no son conscientes y de su influencia en la conducta. Suponen que el ser humano está dirigido por dos tipos de impulsos, el sexual y el agresivo, y que la insatisfacción de esto se ve reflejada en el comportamiento de la persona. Su objeto de estudio es la inconsciencia, el inconsciente y la neurosis. Temas básicos: la personalidad, la motivación y la afectividad. Utilizaban como método la observación y el clínico. En la observación tenemos que se fijaban mucho en el carácter, el estilo de vida de la persona y su familia. Gracias. Buenas, mi nombre es Óscar Arrieta y les voy a hablar del conductismo. La psicología conductista tiene influencias de la filosofía empirista e influencia en la fundamentación epistemológica. También tiene influencia del evolucionismo biológico. Tenemos el principio de la continuidad de la biología de las especies, la selección natural, el funcionamiento americano y la psicología animal, donde dice que se aprende por ensayo y error, ley del efecto y estímulo-respuesta. También tiene influencia en las ciencias naturales, influencia de la fisiología alemana, influencia de la fisiología rusa, ley de Müller, Hellsbaum, Chechenov y Pavlov. Depende de las sensaciones de las fibras nerviosas, de la modalidad de la percepción, explica los reflejos fisiológicos y Pavlov dice que se aprende por el condicionamiento. El objeto de estudio de la psicología. Primer conductismo, el de Watson, el conductismo radical de Skinner. Los hechos de conducta en función de los elementos precedentes.
tiene hechos positivos, rechaza hechos de conciencia, y el Skinner habla de la conducta operante. Considera el conductismo radical el análisis funcional de la conducta por eventos antecedentes de conducta misma. Modelos de condicionamiento operante. Reforzamiento o refuerzo concepto tiene un reforzamiento positivo, un reforzamiento negativo. Tiene castigo. El conducto o el ejemplo de la caja de Skinner, donde la rata al mover la palanca obtiene comida, o sea, un estímulo, aprende. El razonamiento negativo, cuando se escapa de un evento o se evita el mismo. Se considera castigo positivo la presencia de un estímulo aversivo, y el castigo negativo, la omisión o retirada del estímulo positivo. También tenemos puntos débiles en el conductismo. El primer de Watson, conductismo radical y otras críticas. Sus experimentos para Watson no se han podido ser replicados. El modelo excesivamente reduccionista. Las críticas, otras críticas, no explica el aprendizaje que no va seguido de refuerzo, no explica la conducta diferida. Y para Skinner, la etología muestra que no se deben olvidar las conductas específicas. La ley del refuerzo se ha encontrado conductas no dependientes. Esto en cuanto al conductismo. Gracias. Psicología humanista, la aparición de la tercera fuerza. La psicología humanista tiene influencias del rechazo de las psicologías dominantes como el conductivismo, el psicoanálisis, el desánimo, factores sociales y culturales, Segunda Guerra Mundial, la amenaza atómica, la Guerra Fría, la desintegración social. Desarrolla en Europa la psicología existencial, anterior a la colisión norteamericana del psicología humanista. Su concepto se entiende el ser humano, objeto, el método de la psicología, la patología, el tratamiento, con la tradición filosófica humanista, y tiene representantes como William James, Gordon Allport, Abraham Maslow, entre otros. En la psicología humanista tiene influencias del humanismo, el existencialismo, fenomenología. El humanismo puede ser entendido como una determinada concepción del ser humano. El existencialismo, énfasis en la existencia. Y fenomenología es el método para acercarse al hombre. Propuesta de la psicología humanística existencial. Tiene a Ludwig, a Rollo May y a Abraham Maslow. La comprensión y descripción del mundo del paciente son sus objetivos principales para Ludwig. Para Rollo May, critica el reduccionismo del psicoanálisis freudiano en su tratamiento del hombre. Abraham Maslow comparte con otros psicólogos humanistas la propuesta de un sistema holístico, abierto a la variedad de la experiencia humana. La propuesta de la psicología humanística existencial, Ludwig, Rollo May, Abraham Maslow y Carl Rogers. La comprensión y descripción del mundo del paciente con sus objetivos principales para Ludwig. Rollo May critica el reduccionismo del psicoanálisis freudiano en su tratamiento al hombre. Para Abraham Maslow comparte con otros psicólogos humanistas la propuesta de un sistema holístico. Y Carl Rogers, la terapia centrada en el cliente o la terapia no directiva. Valoración de la psicología humanista. Tiene defensa de conceptos como subjetividad, experiencia, construcción del significado. Tiene influencia claramente en las creencias de la sociedad norteamericana. Tiene influencia en la propuesta de Rogers sobre la importancia de la actitud del terapeuta y del educador. Críticas. Ausencia de validación empírica de sus propuestas, exceso de reivindicación de la subjetividad, falta de definiciones, excesivo énfasis en una visión positiva y humanista del ser. Gracias.